RCR, la red que comunica y une al Perú. Es grato a esta hora presentar y le agradezco de antemano la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Víctor González. Él es vicepresidente del partido Vox de España, diputado en su país, se encuentra en Lima, ¿no? Y queremos agradecerle la cordialidad con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor González, qué gusto saludarlo, es un gusto platicar con usted. Buenos días, todo un placer. Bien, usted se encuentra en nuestra ciudad capital, se acaba de suscribir la Carta de Madrid, ¿no? Es un tema importante en defensa de la libertad y la democracia, pero antes permítame plantearle justamente los temas de actualidad de nuestro país y que usted en calidad de observador justamente nos puede dar una percepción, ¿no? ¿Cómo ha observado usted el proceso político de nuestro país cumplido en la víspera, ¿no? Seguramente ya tomó cuenta que se está disputando voto a voto, ¿no? ¿Y qué significa justamente en la lectura política con la experiencia que usted tiene, ¿no? Bueno, yo creo, en primer lugar, a mí lo que me ha emocionado de ayer es la gran asistencia de personas mayores, algunos con sus mascarillas de oxígeno, con las bombonas, en las sillas que han ido a votar. Eso demuestra una gran sensibilidad, amor por su país y de lo que estaba en juego en estas elecciones. Después, yo creo que en líneas generales han sido unas elecciones pacíficas y en libertad, que es lo que todo demócrata debe desear cuando hay un proceso electoral tan importante como el que está ocurriendo ahora mismo en el Perú. Y en tercer lugar, pues que sí hemos visto, por lo menos yo solo tengo identificados algunos casos de irregularidades donde una señora, no, en este caso un caballero con 86 papeletas, en otro caso una señora con 200 y pico papeletas, pero quiero pensar que no han sido suficientemente significativas. Estoy pidiendo información sobre eso. Pero bien, el resumen es que ha habido unas elecciones pacíficas y en libertad, muy discutidas y que van a marcar los próximos años del Perú y dependiendo del resultado muy probablemente de toda la región, de toda la región, vamos a decir, más allá de lo que es el Perú, supranacional. Sin lugar a dudas, geopolíticamente las elecciones del Perú tienen una significancia en América del Sur, ¿no? Pero antes de conversar de ese tema me gustaría un poco, ¿cuánto cree usted que la pandemia que afecta al mundo ha tenido que afectar en estos procesos, ¿no? Hemos visto que en otros países también, ¿no? Estas desigualdades, esta situación, ¿no?, de falta de presencia, ¿no?, en hechos muy puntuales, en atención a las poblaciones, de una u otra manera ya, como se dice en el argot popular en América Latina, pasa la factura, ¿no? ¿Usted cree que esto ha sido un factor desencadenante en los cambios que se están realizando en los últimos meses sustancialmente en la región latinoamericana? Yo creo que sin lugar a dudas. En estas elecciones me cuesta creer que haya habido un 50% en números redondos de los peruanos que estén votando a un candidato declarado maoísta, con lo que eso significa en términos históricos. Y por lo tanto creo que se recoge un voto de protesta de personas que se sienten abandonadas, que se han sentido engañadas, que no se han sentido atendidas y protegidas por el gobierno de la nación y que, bueno, pues igual que ocurrió en España en la anterior gran crisis, han hecho un voto de protesta, de denuncia contra un sistema que probablemente no ha sabido cumplir con sus obligaciones en muchas partes del Perú. Y ese es lo que estamos viendo, sin lugar a dudas, a día de hoy. Yo estoy convencido que si el gobierno hubiese sido diligente en la planificación, en la atención, en el cuidado de lo que ha sido la pandemia, hubiésemos visto unos resultados muy distintos. Pero ya también en la primera vuelta, en la primera y en la segunda. Ahora, si extrapolamos esto a la región latinoamericana, usted sigue muy de cerca el compás justamente de lo que ocurre en América Latina, ¿no? Usted es representante de Vox, uno de los partidos más importantes en España, ¿no? Y sabemos de las vinculaciones y sabemos las relaciones que se mantienen con la región latinoamericana. Lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Colombia, lo que está ocurriendo en el Perú, es una suerte de echarle una mirada mucho más crítica a lo que no se ha hecho en los últimos años. Bueno, yo creo que lo que ocurre en Chile, ¿qué es lo que está pasando en esta región? Aquí hay un principio motor que es Cuba, que durante la Guerra Fría, dado que había dos
dos potencias que, vamos a decir, se equilibraban entre ellas, tuvo sus limitaciones, que ha sido capaz de hacerse con el régimen chavista venezolano, que tiene unos grandes nexos con el narcotráfico, como ha quedado yo creo que patente y demostrado a través del clan de los soles, y que se ha ido infiltrando ahora Venezuela, por decirlo de alguna manera, en palabras de Maduro, la guerra se va a librar en Colombia, y ha sido capaz de desestabilizar la sociedad colombiana, y hemos visto los casos de la frontera de personas que se han detenido portando sacos llenos de armas para crear una inestabilidad en la región. Estos narcogobiernos de pensamiento comunista, totalitario, que nosotros llamamos gobiernos de sátrapas, pues desafortunadamente están desestabilizando, y además en algunos casos con las mismas personas que se están moviendo libremente entre unos países y otros, están desestabilizando democracias asentadas y consolidadas. Y es lo que hemos visto en Chile. En Colombia veremos qué es lo que pasa el próximo año, nos preocupa muchísimo. Y Perú podemos decir que es un caso aparte, porque realmente la candidata de este grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo, era la señora Verónica, que no tuvo un gran resultado, y el candidato que corre por la presidencia, y que veremos qué es lo que pasa a lo largo del día de hoy, pues está declarado maoísta, ¿no? Que es como la Albania en la Europa del Este, ¿no? Que era el único país que se declaraba en las repúblicas soviéticas o al otro lado del muro, de pensamiento comunista maoísta. ¿Hacia dónde puede ir América Latina desde su percepción, así como están las cosas, señor González? Pues yo creo que vamos a ver una confrontación ilícita, porque la primera pregunta es ¿de dónde sacan estos movimientos los fondos para estar tan conectados, para poder hacer unas campañas tan fuertes como están haciendo, contra otras formaciones políticas que cumplen con unos requisitos o aspiran a cumplir morales marcados por las leyes propias del país? Creemos que hay un movimiento en toda América del Sur y en la Mesoamérica también de confrontación, de agotamiento por parte de aquellos países en los cuales estos narcogobiernos han gobernado, como es Nicaragua, como es Venezuela, y yo espero y deseo que cerremos el día ganando con la victoria que quieran los peruanos, pero desde nuestro punto de vista deseamos y rogamos a Dios que sea Keiko, pero habrá que aceptar el resultado sea el que sea. Estamos dialogando con el señor Víctor González, vicepresidente primero del partido Vox de España, diputado en su país, ¿no? Y quería conversar sobre otro tema, ¿no? Se ha suscrito la Carta de Madrid en defensa de la libertad y la democracia. He visto que un conjunto de personalidades peruanas han suscrito esta Carta de Madrid. He visto que Francisco Tudela, que es un reconocido internacionalista, ha sido ex canciller, ¿no? El doctor Enrique Oguersi, ¿no? Y otras personalidades, he visto que se han adherido a la suscripción de la Carta de Madrid. ¿Cuál es la significancia de este documento y cuál justamente es los alcances que tiene en defensa de la libertad y la democracia, ¿no? La Carta es un documento, digámoslo, de mínimos, llamando a todas las fuerzas políticas del elenco democrático que están en contra de los regímenes totalitarios que se han ido implantando y que hemos sufrido en ambos lados del Atlántico, por decirlo de alguna manera, en Sudamérica, en Mesoamérica, pero también en Europa, a través de esos vasos comunicantes que han tenido estos regímenes chavistas o de origen cubano, como nos ha pasado con Podemos, que hemos identificado el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, como un atentado contra los sistemas democráticos y la libertad, porque en todos los casos donde han gobernado estos señores han intentado o se han perpetuado en el poder, incluso incumpliendo las propias constituciones que a sí mismos se habían dado. Y en el caso de Perú, donde yo me fui el sábado pasado, volví a Madrid, de Ecuador el sábado pasado, lo han firmado grupos políticos de todo el elenco, aquí también, desde Rafael López Aliaga, que la firmó hace ya unas semanas, Pedro Olaechea, Enrique Oguersi, Gustavo Nakamura, Francisco Tudela, y nuestro objetivo es hacer un llamamiento para que podamos combatir, para que estemos tan conectados como están estas fuerzas de izquierda radical y poder accionar mecanismos para luchar contra ellos. A posteriori habrá una cosa que estamos convocando, que convocaremos en Madrid y que no hemos hecho por motivo de la pandemia, que será el Foro de Madrid, que se va
a reproducir todos los años. Empezaremos en España, pero dentro de un año lo haremos en otro país hispanoamericano, con el objetivo de que estemos todos coordinados, pero desde socialdemócratas, partidos de centro, partidos de derecha. El único objetivo es defender la democracia y defender la libertad. Ahora, permíteme hablarle sobre lo que ha ocurrido recientemente en su país, ¿no? En España, ¿no? Y básicamente en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Cuál es la lectura que tiene, ¿no? Con el triunfo reciente de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en su país en estos momentos? Bueno, yo creo que ante un gobierno del engaño, un gobierno de la mentira, y esto no es una descalificación, es un hecho objetivo, porque todos los ministros que conforman la bancada del gobierno, y tenemos el gobierno más grande de la historia de la democracia ahora mismo en España, han mentido en algún momento dado en el hemiciclo ante los medios de comunicación y han tenido que desdecirse de mentiras que habían dicho. Por lo tanto, le llamamos el gobierno de la mentira, que es un gobierno obviamente legal pero ilegítimo, porque llegó al poder con unas promesas electorales que incumplió al día siguiente, que era no pactar con la extrema izquierda, con la izquierda radical, y llegando a decir que le quitarían el sueño y que España no podría dormir, y no pactar con los grupos políticos que representan el terrorismo y el separatismo, diciendo 5 veces no a esa pregunta. Por eso decimos gobierno legal pero ilegítimo, basado en la mentira, y así ha sido toda la legislatura. La victoria de Isabel ha sido un movimiento pendular del sentimiento de los españoles, que nunca pudimos creer que eso que veíamos al otro lado del Atlántico, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Evo Morales, llegaría a España, sería parte de un gobierno de España que ha infiltrado no solo las instituciones españolas, también las europeas, también hay nexos de financiación a Podemos desde el chavismo, pero también al movimiento 5 Estrellas en Italia. Llegaría y tendría presencia en un gobierno europeo. El pueblo español está cansado mayoritariamente, y lo refuerzan todas las encuestas, y lo que vamos a ver es un movimiento pendular a un sentir, vamos a decir, más conservador por parte de la población, que espero que tengamos unas elecciones lo antes posible. Y en esa lectura pendular, señor González, estamos a la inversa de lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? ¿Usted ve así un poco la lectura en su país? Es una pregunta que no puedo responder. Si responderíamos por los últimos procesos electorales, el primero de ellos sería Ecuador, donde ha ocurrido lo contrario, ha ganado el péndulo, vamos a decir, a nuestro favor. Si nos vamos a las regionales que hubo en paralelo a la vez que se suscitaban en Ecuador las presidenciales, en Bolivia también ha ocurrido a nuestro favor, y Perú sería una excepción si Keiko no se hace con la presidencia. La realidad es que a mí me ha sorprendido, porque aquí ha habido una polarización del voto sorprendente, salvo en 3 o 4 regiones, y corríjame usted, en el resto había una votación aplastante por un candidato y una mínima por el resto. Es decir, que hay una polarización brutal, y yo creo que eso no es en absoluto. Hay un país muy dividido, el Perú, que necesita sanar ideas y combatir contra esta situación que les ha llegado a un punto tan extremo. Señor Víctor González, vicepresidente primero del partido Vox de España, diputado en su país, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Seguiremos conversando, ¿no?, sobre temas tanto de política internacional, sobre lo que acontece también en su país. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable de su parte. RCR, la red que comunica y une al Perú.